Bienvenidos y bienvenidas a un programa más desde cero. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un artista plástico, un artista visual, un artista político. Tenemos el gusto de tener a Daniel Omar Valladares, mejor conocido como Cuyo. Cuyo, un placer tenerte el día de hoy. El placer es mío. Y no solo por tener a un gran artista, un colega, historiador, sino más bien un amigo. Y en esa confianza de amistad queremos dirigir este programa desde cero. Que el objetivo del programa Desde Cero es que la teleaudiencia pueda conocer a nuestros valores artísticos de nuestro país, a estos trabajadores de la cultura y trabajadoras de la cultura, que día a día, como elementos silenciosos, trabajan por y resisten además en hacer arte en nuestros contextos. Y en ese sentido, quisiéramos abordar igualmente con vos la plática sobre el arte en Honduras y además tu trabajo artístico y especialmente ahondar igualmente en tus nuevos proyectos y un poco también dar a conocer el trabajo que has estado realizando a lo largo de los años. Entonces, para iniciar, Cuyo, quisiéramos que le contaras al público cómo se da tu primera experiencia en el arte, cómo se da esa iniciación, esa vinculación con el arte en tu vida. Bueno, para empezar creo que eso se lo debo al capital cultural que me dio mi madre y mi padre, ¿no? O sea, desde muy pequeño recuerdo que siempre he estado rodeado de artistas, intelectuales, entonces era más de esperarse, ¿no? Que en algún momento resurgiera. Más bien recuerdo de que siempre me llevaba, mi padre me llevaba al Instituto de Antropología e Historia en la parte de restauración, así como que aquí te dejo, hacer lo que querrás, ¿no? Entonces ahí me daban lápiz y papel y me ponía a dibujar, ¿no? Entonces a partir de eso pues fui cultivando el acervo del dibujo desde niño y pues, nunca me cortaron las alas también, pues. Era así como déjenlo dibujar todo lo que quiera al muchacho. Entonces en algún momento ya en mi vida, pues cuando llegué a la adolescencia dije, bueno, me di cuenta de Bellas Artes, fui a hacer el examen de admisión y ahí empezó este viaje. Pero sí, como te digo, si no hubiese sido por el capital cultural de mi madre y mi padre, yo creo que no me hubiese dedicado en lo absoluto al arte o incluso a la historia, ¿no? Totalmente. Y eso es bien importante también hablarlo, discutirlo. El poco capital cultural que existe en nuestros contextos. Es decir, ¿quién en nuestras familias tiene acceso a una biblioteca, por ejemplo? A un libro, que te den un libro, o sea, que te den igualmente estas herramientas, esos capitales culturales, como decía Bourdieu, para poder igualmente incentivar el arte, la cultura en nuestro país. Y son elementos que se deben de discutir. Y creo igualmente que estos espacios sirven para reflexionar igualmente en nuestros hogares, si tenemos igualmente un libro, si contamos con una biblioteca. Fíjate que a mí me parecía sumamente impresionante que en el Latinobarómetro, cuando hablaban de los consumos culturales, se hablaba de cuántas personas tenían biblioteca en su casa. Pocas, me imagino. A ver, no llegaba ni al 1%. ¿Quién tiene una biblioteca en el país? En sus familias. Y eso es muy fuerte, porque lo poco que coleccionamos, digamos, de los libros en nuestro país, se quedan igualmente en los libros de texto de las escuelas. Y ya cuando hemos finalizado nuestros estudios, se regalan. Regalan. A ver, mira a ver qué haces con esto. No pasa, ¿no? Incluso en la escuela te ponen a leer siempre, ¿no? Pero después ese libro, como decís, los terminas viendo en los chequeros de usados, ¿no? O sea, como que no hay un aprecio realmente a esto, por pequeño que parezca, pero es que es sumamente importante, ¿no? Y ese es el capital cultural.
el que hablaba igualmente Cuyo, de cómo este capital cultural generó una semilla para que una persona tenga esta inquietud sobre el arte y la cultura. Cuyo, y contanos también un poco acerca ya de tu experiencia en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Qué maestros, qué incentivó igualmente la curiosidad de seguir, por ejemplo, uno de tus trabajos más importantes en el tema del arte, que es el dibujo? Fíjate que la escuela, yo creo que la escuela es como odiada y querida al mismo tiempo, Sí. ¿no? Por muchos y muchas artistas, pero no, hoy no voy a hablar mal de Bellas Artes. O sea, no te voy a negar, parte de mis experiencias que atesoro en mi memoria están en Bellas Artes, ¿no? La oportunidad de crecer en una herramienta, porque entrabas y mirabas la diferencia de los demás bachilleratos, ¿no? Yo antes de estar en Bellas Artes estudié en el Central, ¿no? Entonces fue como la dinámica diferente, ¿no? Venir de un quilombo bien heavy metal, que es el Central, ¿no? Luego vas a Bellas Artes y pues la atmósfera cambia, ¿no? Inmediatamente notas que ya hay pues un aura cultural bien interesante. O sea, lo interesante de Bellas Artes cuando entré fue esa oportunidad, ¿no? De acercarme a una historia del arte que de otra manera, ¿no? Porque una cuestión es que te la sepas, que te la escuches en las conversaciones de la gente, pero otra cuestión es cuando ya estás ahí, empiezas a ver te empiezan a enseñar a dibujar, tienes que copiar a ciertas etapas de otros artistas, entonces te abre como el panorama, pucha, empiezas a aprender, digamos, algo que no es que no sabías, sino que algo que, como un universo totalmente diferente, con diferentes reglas, pero una regla principal que la creatividad y la libertad tiene que estar presente en todas las cuestiones, ¿no? Entonces Bellas Artes me enseñó esa mediana libertad. Sabemos que hay gente muy, muy conservadora en el arte en Bellas Artes, pero no voy a negar que con las personas que me acerqué, con maestros a los cuales le agarré mucha simpatía, de hecho me formaron de una manera que yo lo sigo respetando, incluso hasta hoy en día les digo profesor, ¿no? Claro. O sea, porque es un respeto que heredado, ¿no? Sabes que te enseñaron, pues. Entonces, para mí Bellas Artes fue una buena experiencia, ¿no? Y con el caso del dibujo, estos elementos técnicos, formales, académicos, que se inculcan igualmente en la escuela, ¿cómo igualmente del formalismo del dibujo lo has extrapolado a generar otros lenguajes, a discursar igualmente desde otras perspectivas con esta técnica que, aunque parezca igualmente tradicional, academicista, tiene múltiples formas igualmente de experimentación que vos igualmente has logrado muy bien? Fíjate que el dibujo de hecho no nació en Bellas Artes. O sea, te enseñan, recuerdo, hay 9 horas de taller de dibujo al natural, pero al final cuando ya llegas al segundo año, te es reemplazado por la pintura, ¿no? O sea, de hecho, cuando salí de Bellas Artes, seguí pintando, no me dedicaba mucho al dibujo, y el dibujo lo tuve en contacto ya en la universidad, por cierto. Y no fue, de hecho, no fue en academia de nada, ¿no? Sino que fue a partir de mis intereses. A mí siempre me ha gustado el cómic, entonces a partir del cómic yo dije, puta, sería interesante retomar esto del dibujo, ¿no? Porque yo siento que es como lo más invisibilizado que hay, ¿no? O sea, por lo general le decías a alguien, hago arte, y si es una persona que desconoce el mundo artista, usted pinta, te va a decir. Incluso la mala manera, cuando hablamos de arte, yo no sé por qué siempre hablamos solo de pintura. Y hasta decimos, es que los pintores, dice. Entonces, es un gran pintor. y pasa, o sea, y fíjate que vos le decías a cualquier persona, me dedico al arte, usted píntate, y dice inmediatamente, ¿no? Y así como que en mi mente, para ser franco, ahorita odio la pintura. O sea, estoy sumamente peleado con la pintura. Y la cuestión del dibujo la agarro porque me parece una herramienta porque siempre te dicen el dibujo es inacabado, o sea, no tiene como esta materialidad de ser formadora. Ojo, que hay un montón de artistas que se han formado solo en el dibujo, hay grandes exponentes de solo el dibujo, entonces dije yo, bueno, no agarramos esta trinchera como parte de creación, ¿no? El dibujo grafito, dibujo en tinta, ¿no? Casual, informal, ¿no? De alguna otra manera, pero siento
en mi criterio que tiene un potencial extraordinario, ¿no? O sea, Claro, y es que igualmente, y eso lo hemos discutido con muchos de los participantes en el programa Desde Cero, es que siempre entendemos que el arte es aquello que es la pieza final, el acabado, aquello que vos decís, esta gran obra. Y muchas veces el proceso creativo, la experimentación misma, el trabajo diario, es lo que dejamos por fuera. Y el dibujo se convierte en eso para vos. Y eso es algo que yo lo he visto igualmente, que hemos tenido tiempo igualmente compartir, de cómo ha sido una actividad diaria para vos, de enfatizar y de trabajar igualmente el término del dibujo. Y se convierte igualmente en ese modelo creativo que has estado desarrollando y que ha sido igualmente evolucionando dentro de este aspecto. Pero has estado en el dibujo igualmente. Has utilizado igualmente el cuerpo, que eso es un elemento también muy importante dentro de tu trabajo artístico. Y si quiero que le comentes un poco al público cómo ha sido igualmente el trabajar desde tu cuerpo el arte. fíjate que creo que aquí todos los que hacemos performance en Honduras, los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, me puedo catalogar como joven todavía. Estamos jóvenes. Entonces o sea, es que hay que citarlo siempre, pues César Manzanares. O sea, yo creo que es raro la persona de mi generación anteriores que no hemos tenido la influencia de César, ¿no? Recuerdo que los primeros performances que vi fueron, de hecho, el de César también y el de Lía y César, y en tercera instancia Michael Alec, ¿no? Pero César, ya cuando empecé a comunicarme más con César, empecé a entender mucho mejor el performance, ¿no? Entonces dije, bueno, de animarme con el performance, ¿no? Siempre que hago performance lo hago como una manera de respeto y admiración a la memoria de César, fíjate. O sea, él no me dio clases directamente, de hecho toda la relación que tuve con él fue cuando en el 2017 me invitó a algo, así, hey, Cuyo, venite, que expongamos juntos. Y desde ahí, o sea, me uní al proyecto de Tábano con él, y hasta ahorita, como te digo, a pesar de su muerte, yo soy de las personas que siento que él sigue vivo, o sea, la memoria de él, toda esa fuerza creativa sigue viva. Entonces, cuando yo hago performance, o sea, me inspiro de esa fuerza de él, ¿no? O sea, por eso igual, ¿no? O sea, no solo por la influencia de él, sino que también siento en el performance una potencialidad creadora mucho más intensa que la obra plástica en sí mismo, ¿no? Porque, vaya, la vieja cuestión, ¿no? El artista utiliza siempre la materialidad de la corporalidad o los objetos para hacer arte. O sea, qué mejor puedes utilizar, quitar esa cuestión y solo centrarte en lo que siempre han observado los artistas y explotarlo. Tu cuerpo, que es la primera herramienta de creación, ¿no? Entonces, para mí el performance, digamos que ahorita que he estado haciendo mucho performance, me ha abierto nuevas perspectivas de entender el arte, fíjate. O sea, digamos que el performance me quitó ciertas posturas conservadoras que tenía en el arte, para ser preciso. Y es que hay que entender igualmente, es que nuestro concepto de arte está muy ligado al siglo XIX y basado solamente en la virtuosidad. Es decir, aquel artista virtuoso que puede, digamos, calcar una realidad o plasmarla con cierto realismo, es lo que hemos construido igualmente con arte. Eso hablábamos igualmente, fíjate que el día en un conversatorio sobre la danza, que hablaba de la potencialidad que tiene el cuerpo y el lenguaje que tiene el cuerpo. Y las compañeras de danza explicaban igualmente que lo difícil que es para ellas igualmente expresar que la danza es arte. Y es de las artes más relegadas. Claro, claro. Y es porque no hemos visto igualmente nuestro lenguaje corporal, nuestra corporalidad misma, como un elemento de expresión artística. Y eso igualmente pasa, digamos, con el performance, que muchas veces hemos nosotros intuido, visto,
que no lo catalogamos como arte. Y como vos lo experimentabas igualmente y lo explicabas muy bien, al vos realizarlo, al vos experimentarlo, te ha generado y te ha abierto un panorama sumamente fuerte. Y ante eso, igualmente te consulto, ¿cómo igualmente ha sido tu obra? Una obra igualmente que tiene unos elementos políticos muy fuertes. Y hablando de lo político, si quiero dejar claro, que no solo es entenderlo desde lo partidario, sino que lo político desde lo filosófico, de entender que es toda acción humana y que igualmente en tu obra lo político, lo corporal y el dibujo ha sido igualmente un trinomio sumamente importante. Mira, por ejemplo, esta obra que hice en el 2019, que la hice bajo el Festival de Performance del Cuerpo y la Ciudad, que es I Love America, ¿no? Donde me tatúo acá, ¿no? O sea, si te fijas ahí, utilizo el dibujo siempre, ¿no? Solo que es de otra herramienta, de tatuaje, ¿no? De otra técnica artística, y lo agarro al performance, ¿no? Y lo interesante es, aquí viene lo político, ¿no? Yo creo que no podemos, para mí no podemos separar la actitud política que tenemos que tener con la vida y la creación artística. O sea, cada quien tiene su concepto del arte y es completamente válido, pero para mí, particularmente para mi individualidad, el arte tiene que ser político, ¿no? El arte tiene que ser ese reflejo de esta suma de las voluntades sociales que tenemos. Entonces, para volver al ejemplo del performance, I Love America, o sea, creo que como que de ley va a estudiar en ciencias sociales y luego que tu norte sea el sur, ¿no? O sea, que la decolonialidad te empieza a surgir de alguna u otra manera. Entonces, digo yo, bueno, o sea, hay que imaginarnos de manera diferente dentro de nuestros contextos, ¿no? O sea, dejar de decir, porque es común, vivís en Honduras, vivís en la periferia. Joder, que o sea, a mí ese término de la periferia me amarga mucho, porque literalmente te roba todo tipo de narrativas. Entonces la idea de este performance era, pues, apropiarnos de nuestras narrativas, crear nuevas narrativas desde primeros ejercicios que hicieron los artistas latinoamericanos del principio del siglo XX, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, ¿cómo no vas a ser un artista político si vives en Latinoamérica? Correcto. O sea, donde todo nos ha costado. O sea, no, si tenemos derechos porque nadie nos los ha regalado, no todo lo hemos luchado en la calle. Entonces, para mí, qué bien, pues que de alguna u otra manera puedes tener un guiño sumamente bonito en la producción artística, ¿no? Entonces, por eso trato de unir esas dos cuestiones, ¿no? Parte de mi obra, hacerlo, ¿no? Desde un punto crítico, desde un punto de esto que pasa, de esto que nos duele, y transformarlo en un dispositivo estético, pues esa sería la cuestión, ¿no? Y, por ejemplo, creo que aquí sí voy a separar dos cuestiones, porque una cuestión es mi vida como ilustrador, o sea, porque obviamente vivo de la ilustración, no lo voy a negar, pero la ilustración tiene otras claves, ¿no? O sea, totalmente diferentes ya a mi obra profesional, ¿no? En la ilustración, pues obviamente depende del lugar a donde trabajes, depende de quién te está comprando la ilustración, y pues ahí uno pues no puede, la creatividad o la libertad, digamos que está un poco coactada, ¿no? Pero obviamente, ya cuando hablamos ya de la obra seria, como I Love America, luego mis otras intervenciones en el Museo de la Memoria, que obviamente no quiero sentirme como ese compa que va a darle luz a algo, sino que me acerco a una memoria que de alguna u otra manera vos y yo la vivimos, ¿no? En las anécdotas de nuestros padres y madres, de lo complicado que fue una década que literalmente soñar era prohibido, ¿no? Entonces me acerco desde el performance a esa memoria que literalmente, si te fijas, le preguntas a cualquier persona, ¿usted sabe qué pasó en los 80? No sabe. O sea, tal vez nuestra generación, los millennials, todavía lo sabemos porque lo hemos escuchado. Pero siento ahí como la cuestión, oigan, no podemos olvidar esto, porque si lo olvidamos, no vamos a poder distinguir entre lo que es una democracia a una dictadura, ¿no? Entonces, y obviamente ahorita estoy uniendo ese performance con dibujo, ¿no? Ahorita mandé una propuesta de una exposición que se va a hacer en septiembre en Costa Rica, en el Centro Cultural de Costa Rica, de España, y eso es relativo a eso. Mezclo ese performance que hice con una serie de dibujos
de aquella historia que solo la he escuchado en las narraciones de las víctimas que supervivieron. O sea, sigo, ¿no? El dibujo y el performance y mezclado pues con este tema que para mí tiene que seguir siendo contado para las nuevas generaciones. Y fíjate que yo siempre he considerado el trabajo artístico que vos realizás como un arte político para prevenir estos errores que hemos cometido en el pasado. Es decir, en otras palabras, para mí tu arte político se desarrolla igualmente en contra del olvido. Se desarrolla políticamente para que recordemos, para que seamos conscientes, pero sobre todo, igualmente, para entender la importancia de generar una memoria histórica importante en nuestras colectividades. Fíjate, bueno, quiero hablar, o sea, fuera de eso, digamos de que, y no quiero sonar chauvinista también con lo que voy a decir, ¿no? Siento de que muchas artistas hondureñas, o sea, tenemos ese trabajo vigente en la memoria, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, si miramos los colectivos artísticos que se dieron en 90s, 2000, miramos también esas necesidades de reivindicación de la memoria, o sea, creo que no termino si empiezo a citar el montón de artistas hondureños que todavía siguen, porque creo que es como un deber, ¿no? De alguna otra manera de reivindicar, así como lo dice el libro de Walter Benjamin, Introducción a la Historia, ¿no? Esas voces que se quedaron sin voz tienen que de alguna otra manera ser reivindicadas en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, y creo que no solo yo, sino otras artistas lo seguimos haciendo porque tenemos ese compromiso social y político de reivindicaciones históricas y culturales. Y agregar igualmente ese aspecto, lo cultural, que es un aspecto sumamente importante también de reivindicación dentro de tu obra. Y volviendo igualmente a tus aspectos artísticos, quisiera igualmente abordar el tema del trabajo colectivo, que también es algo muy importante dentro de tus obras. Y principalmente abordar igualmente el trabajo que has realizado junto con tu pareja, con tu esposa, Melissa Pastrana, que sí, igualmente quisiera que nos visibilizaras y que expresaras al público ese trabajo en lo colectivo. Fíjate que, digamos que lo colectivo cuesta que te caiga el 20, como decimos. Sí, porque además hemos construido al artista como el individual, ¿verdad? Es decir, el genio propio de que no necesita nadie más. Es decir, soy yo y soy yo el gran genio. Por eso están las figuras de Da Vinci, de Miguel Ángel, y se ve, y la historia nos la ha planteado igualmente como seres individuales, no seres colectivos. Entonces, lo que vos decís es muy cierto igualmente. Nos cuesta a nosotros caer igualmente decir, soy colectivo, no soy un individuo. Fíjate que conmigo fue chistoso, lo recuerdo. Digamos que inicié con Tábano, ¿no? Pero quiero hablar primero lo de Melissa. Lo de Melissa fue lo más curioso, porque Melissa siempre hemos estado en los procesos. Tanto yo ahora en sus procesos como artista, obviamente no diciendo que tienes que hacer, no, o sea, no, sino que son bien conversacionales con Meli, ¿no? O sea, siempre estamos hablando y a veces cuando estamos tomando algo siempre, deberíamos de, ¿qué tal cosa? ¿No? O sea, como una especie de diálogo entre los dos, ¿no? Pero el que nos hizo caer en el 20, de hecho, fue Pancho López, fíjate. Porque me acuerdo en el 2000, creo que fue 2017, estábamos montando una muestra que fue bajo como se ve, el aniversario de los 10 años del CCT. Entonces me invitan a mí y estábamos montando una mega instalación con los fósforos. Y yo, es que es metódico, ¿no? Entonces estaba Melissa ahí, viene Pancho López el que estaba, porque él estaba también participando, y Pancho López el que estaba ayudándole a Adriana pues con toda la ficha, ¿va? Entonces viene y ahí fue la primera vez que conocí a Pancho, por cierto. Hola, me dice, ¿cómo te llamas? Y ya después, ustedes dos los pongo en los créditos. Y me dice, no, solo al Cuyo, que él es de la obra.
Pero yo miro acá que ustedes tienen una gran conversación de que parece que la obra es colectiva, no individual. Entonces ahí quedamos con Melissa, cierto, o sea, fue como espontáneo, ¿no? Ya después Melissa pues también le cayó el 20 y empezó, obviamente ya está haciendo una carrera como artista emergente y llama la atención de que todavía seguimos teniendo contactos y retroalimentándonos permanentemente, creando obra en conjunto, ¿no? O sea, todavía seguimos haciendo obra en conjunto porque sentimos de que, o sea, somos el resultado de las sumas de los esfuerzos colectivos, podríamos decir. Y luego con Colectivo Tábano, o sea, me uní en el 2017 por César. Y al principio me encanta Tábano porque Tábano es así como que nos reunimos siempre que hay momentos políticos extenuantes, ¿verdad? La dictadura de Juan Orlando, hicimos varias intervenciones, luego la reelección hicimos varias intervenciones, luego ya cuando hubo una relativamente paz con Xiomara Castro, pues hicimos una serie de intervenciones y ahora como, o sea, viene otro momento álgido, ahí estamos como conspirando, ¿no? Pero lo interesante es que siempre es así, bajo la comida, siempre vamos a comer y hablamos de arte, ¿no? Entonces siempre compartimos, y eso fue lo que dejó César, ¿no? Vamos a compartir comida, un par de cervezas y hablemos sobre arte, y de paso ahí empezamos a potenciarnos, ¿no? Y no hemos perdido esa dinámica con Tábano. Hace poco nos volvimos a reunir en un restaurante y salieron tantas ideas, y lo interesante es eso, ¿no? De que al final, a pesar de que somos individuos con obras totalmente diferentes, pero llegamos a acercarnos en acuerdos colectivos, en decir, hey, tu metodología de creación, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es indispensable el trabajo colectivo. O sea, para mí es fundamental en la carrera de cualquier artista. Sí, correcto, yo igual considero eso, y creo que es un legado igualmente de César, entender que el colectivo no solo es venir, armamos ciertas obras, las decimos que todos lo hicimos conjuntamente, sino que vernos como seres humanos, expresarnos, y eso es muy importante. Cuyo, solo para ir culminando igualmente la entrevista, la última interrogante es que le dijeras igualmente a todo el público televidente qué consideras o qué es lo que para vos, qué es el arte. Y es de las preguntas igualmente difíciles, pero sí queremos igualmente englobar desde todas las perspectivas igualmente. Chale. Y es una pregunta que parece fácil, pero igualmente es una patada al pecho. Para vos, ¿qué ha sido arte en tu vida? No me quiero ir porque ya dije que para mí el arte tiene que ser político, ahí puede ser como una categoría o como un requisito, pero puedo ponerme poético y diría que para mí el arte son estas actividades conversacionales. O sea, me quiero quedar con la idea de cómo nos reunimos con Tábano y cómo intentamos crear arte a partir de la conversación. Para mí el arte entonces sería una conversación extendida que tenés que tener toda tu vida con vos mismo y con la sociedad. Para mí eso sería el concepto de arte, una conversación. Muy bonito, y es interesante igualmente esta perspectiva de ver el arte desde lo colectivo, de ver el arte igualmente desde los procesos, desde lo más humano de nuestras vidas, el conversar, porque hemos tenido igualmente la idea de que el artista es aquel genio, aquel intelectual, aquella persona que hasta es bien difícil hablarle, ¿qué voy a hablar con él? Dice. No, y son aspectos cotidianos, profundos, que nos ayudan igualmente a entender. Entonces agradecemos muchísimo, te agradezco muchísimo, Coyo. Gracias, Juanpa. Un honor igualmente conversar este programa con vos, y agradecemos enormemente a todos ustedes que nos ven en este programa. Igualmente agradecer al equipo del Centro de Arte y Cultura, y igualmente agradecer, digamos, a TV1 por el espacio y todo el apoyo que realizan para la realización de este programa. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.